La justificación por la fe siempre y la gracia es el único medio de justificación delante de Dios. Nunca ha existido ningún otro medio que no sea la fe y la gracia. Bienvenido a todos los que se estén conectando. Bienvenido. Raquerú, se será así que se pronuncia tu nombre, Raquerú, ¿verdad? Es un nombre un poco raro para mi pronunciación. Miguel Romero, Ángel 32150, Kenia Jin, Francisco Daniel Cedra, bienvenido. Todavía tú estás haciendo amado, pero es un libro que tú estás escribiendo de 2 Corintios capítulo 3. Rosa, bienvenida, felicidades, bienvenida, bendiciones. Germán Castillo. Bueno, verlo en vivo para que no tenga que ponerte al día, Germán Castillo. Jesús González, Kenia Jin, bienvenido. Rosa Ramírez, Miguel Romero, bendiciones. Israel Garavito, todos los que se están conectando ahora, bienvenidos, bendiciones. Y vamos a hablar de la fe. Se tiene una creencia y como que Dios tiene varios planes, varias cosas, intentos fallidos con el hombre. Y en la Biblia dice que en Pedro que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dice, predestinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Cristo es el Cordero que fue predestinado a morir por los pecados desde antes de la fundación del mundo. Antes de Dios crear el mundo, ya Cristo estaba destinado a morir por el pecado. O sea, que lo que sucedió en el jardín del Edén no fue una sorpresa para Dios. Dice la Biblia que Cristo vino a causa del pecado. O sea, si el pecado no hubiera sido introducido en el mundo, Cristo no hubiera venido. Era necesario que el pecado fuera introducido para venir Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Juan Andrés Nieves, bienvenido. Cristo estaba destinado a morir por los pecados. De hecho, dice la Biblia que cuando Dios estaba haciendo Adán, dice el escritor de Romanos, el apóstol Shaul, Pablo de Tarso, Dios tenía en mente, dice, cuando Dios hizo a Adán, fue hecho conforme al que había de venir. O sea, aún Adán, Dios no había soplado su aliento de vida, no era un alma viviente. O sea, cuando Adán todavía no era un alma viviente, dice que Dios pensó en el que había de venir y lo hizo conforme al modelo del que había de venir. Interesante. O sea, y Cristo vino, dice Romanos 8, a causa del pecado, Romanos 8:2. Y Adán fue hecho conforme a la imagen del que había de venir. Y dice Efesios 1, que el propósito de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Dice que el propósito es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús en el cumplimiento de los tiempos, ¿verdad? Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que existe gira en torno a Jesucristo. Entonces, la gente entiende que la Torá de Dios fue algo que Dios intentó hacer en el monte Sinaí. Y totalmente falso. La ley de Dios no comenzó en el monte Sinaí. Por eso ayer hablábamos que debemos diferenciar la ley de los pactos. Son cosas parecidas pero diferentes. O sea, la ley existe desde antes de Dios crear a Adán. Ya existían las reglas de lo que era bueno y lo que era malo. O sea, por eso cuando Caín mató a Abel, eso era malo y todavía no estaba la Torá. Pero ya había una ley de Dios que no debía matar, por eso él se escondió. Por eso él le dijo, yo guarda de mi hermano, porque había hecho algo malo. Siempre la ley de Dios ha existido, siempre ha existido. De hecho, Dios le reconoce a Abraham el haber guardado la ley. Abraham guardó la ley. Vamos al libro de Génesis, capítulo, creo que 26. Si mal no recuerdo. En Génesis 26, creo que verso 6 o por ahí, vamos a ver, vamos a buscarlo. A ver si me recuerdo.
Yo lo publiqué hoy ese verso, pero se me escapa de la mente. En Génesis 26, Dios le reconoce a Abraham, ¿verdad? Verso 5. Vamos a leer el 4. Pues el 4 dice el por qué Dios le está dando esa bendición. Y en el 4 dice la bendición de Abraham. Y en el verso 5 dice el por qué Dios le estaba bendiciendo. O sea, hay un por qué yo te estoy bendiciendo ahora. Te estoy bendiciendo porque tú has hecho esto y esto y esto. Vamos a ver. Verso 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Hablando de Cristo. O sea, en Cristo, que es tu simiente, no dice las simientes, dice en Efesios, sino tu simiente, como hablando de uno solo. Esto es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, en tu simiente, en Jesucristo, serán bendecidas no solamente los dos pueblos que serán uno, sino todas las familias de la tierra. Entonces, ¿por qué Dios bendijo de esta manera a Abraham? O sea, tus hijos serán como la estrella, de numerosos como el cielo, y toda esta tierra la voy a dar. Pero Dios le mostró el mundo, porque dice Romanos 4:13 que Dios le dijo a Abraham que sería heredero del mundo, de la tierra completa. Entonces, ¿por qué Dios le dio esa bendición? Aquí dice, verso 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Porque Abraham guardó mis leyes, mis estatutos, mi precepto, oyó mi voz y guardó mis leyes. O sea, eso está antes del monte Sinaí, y Dios está reconociendo que ya Abraham guardó la Torá. Noé guardó la Torá. Adán guardó la Torá. La ley es eterna. En el monte Sinaí Dios hizo un pacto con los hijos de Jacob. Digo, si ustedes hacen mi Torá, que ya la tenían desde Abraham, la Torá. Abraham se la transmitió a Isaac, Isaac se la transmitió a Jacob y a Esaú, Jacob se la transmitió a sus 12 hijos, y así sucesivamente. Ya el pueblo tenía la ley, pero en el monte Sinaí Dios le establece escrita, y Moisés le escribió la ley ya de manera escrita. Entonces Dios le dice, si se mantienen todo lo que está escrito en este libro, pero nunca la justificación ni siquiera fue por la ley. Dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Siempre la justificación ha sido por la fe. Ahora, la fe me lleva automáticamente a guardar la palabra de Dios. Dice Francisco que hay personas cuando le doy esta cita lo buscan con duda, dudando que están ahí en la Biblia. Sí, Abraham guardó sus leyes, y todo lo que está escrito en la ley, todos los patriarcas actuaron mucho antes del monte Sinaí, del evento del Sinaí. Ahora, ¿qué pasó en el Sinaí? Dios hizo un pacto. El pacto es, si guardas mi ley, yo te voy a bendecir. Si no la guardas, eres maldito. Ese fue el pacto, el convenio. Y Dios le dijo, la única forma de tú guardar mi ley es que tú la escribas en la tabla de tu corazón, que medite de ella de día, de noche, al caminar, a tus hijos, se la declare a tu familia, a los hijos de tus hijos, la escriba en el poste de tu casa, en el lintel de tu casa, para que todo el tiempo esté tu ley. Como dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Verdad? Dice que quebrantó la ley, pero la fe, que es el tema que voy a hablar, porque quiero establecer la diferencia, que nunca la salvación fue por medio de la ley. Nunca la salvación. El guardar la ley es fruto de la salvación. O sea, la salvación hace que tú guardes la ley. Vamos a ver este enredo. Porque hay gente que creen que por las obras de la ley se van a justificar delante de Dios. Nadie se puede justificar por las obras de la ley. Ahora, lo justo, el fruto de la salvación es que tú guardes la ley. O
O sea, tú no guardas la ley para ser salvo, sino porque eres salvo, porque solo los salvos pueden guardar la ley. Porque nadie la puede guardar. Pero los que son salvos tienen el Espíritu de Cristo para poder hacerlo. Ya eso lo vimos en los estudios, en las conversaciones anteriores. Pero ahora vamos al libro de Santiago y vamos a ver una dimensión de la fe que nunca o que pocas veces es tomada en cuenta. No voy a decir que nunca, ¿verdad? Porque a lo mejor tú has leído el libro de Santiago. Pero a veces tú te puedes saber la palabra de memoria. Yo me sabía el libro de Santiago de memoria y yo nunca había percibido esta interpretación de las escrituras. Y yo me lo sabía de memoria, fue uno de los primeros libros que me aprendí. De memoria, yo lo recitaba cuando era joven, ahora no puedo hacerlo. Cuando era joven yo lo recitaba de memoria completo. Hacíamos debate en la iglesia sobre memorizar el libro completo de la Biblia. Y yo tenía esa habilidad antes de poder memorizarla, pero ahora también con muchas versiones diferentes de la Biblia puedo parafrasear los versos, pero no decirlo textualmente como en una versión específica. Y además ya la vejez me está haciendo obra, está haciendo efecto. Vamos al libro de Santiago capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 14. Santiago 2, 14. Dice así: hermanos míos, ¿qué pues aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Si tú dices que tienes fe y no tiene obra, ¿puede esa fe sin obra salvarte? Una pregunta, no estoy diciendo ni una cosa y la otra. Yo te hago esa pregunta. Tú tienes fe, pero tu obrar no está de acuerdo a la fe que tú dices tener. Gracias, Manuel Encarnación. De eso estamos hablando. Que Abraham no se justificó por las obras, sino por la fe. Ahora bien, esa fe de Abraham se manifestó con obra, tal como lo dice el escritor de Santiago. Y vamos a verlo en un segundito. Dice así: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, por ejemplo, en esta cuarentena hay gente que tiene necesidades para alimentarse, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dan o le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Tú vienes en fe y le dices que Dios los sacie y declara una palabra de fe. Ahora ustedes son bendecidos y Dios y usted sabe que esa gente tiene necesidad y usted le da una palabra poderosa. Y si tú no le das nada para el beneficio, las cosas necesarias para su cuerpo, alimento, mire esta funda de arroz, mire esto aquí, hermana, mire esta funda de pan, sierva, para que le dé a los muchachos con un chocolate de agua. Dice: ¿de qué aprovechará esa bendita palabra de fe? Tengo una palabra de Dios para ti. ¿De qué aprovechará si tú no le das algo de las cosas necesarias para el cuerpo? Manuel Encarnación llegó tarde. Por favor, Francisco, postéale al hermano Manuel Encarnación Génesis 26:5. Postéale eso al hermano que dice que Abraham no tenía ley, porque él está confundiendo. Tiene que ver un video anterior, amado, 2 videos anteriores de que hablamos, que la ley y los pactos son cosas diferentes. La gente confunde el pacto del Sinaí con la ley, y eso son cosas diferentes. La ley existía desde siempre, siempre existió la ley, y Dios dice que Abraham guardó su ley. Dios dice, no lo digo yo, lo dijo Dios. No lo dijo Abraham, yo guardé la ley de Dios, no, lo dijo Dios. Abraham, mi amigo, guardó la ley, mis estatutos y mis mandamientos. Y los mandamientos siempre han existido desde Abraham, los descendientes de Abraham, todo
cuando Dios le dijo al hombre, vas a morir cuando el día que pecare, Dios utilizó la ley cuando proveyó 2 sacrificios por sustitución de la vida de Adán y Eva. Cuando fueron a llevar ofrenda a Caín y Abel, utilizaron todo lo que estaba escrito en la ley de Dios, de la forma que debía entregarse. Todo está, antes de estar escrito en el Sinaí, ya había ley de Dios. Noé hizo sacrificios, sacrificó 7 bueyes, tantas ovejas. Todo lo que estaba en la ley lo hicieron. Abraham también sacrificó ovejas, eso y todas las cosas. Lo que estaba en la ley ya estaba. Vamos a leer el versículo del hermano Manuel. No, porque el pacto consistía, Manuel Encarnación, no en la ley, sino si tú guardas mi ley, yo te voy a bendecir. Si no la guardas, eres maldito. O sea, voy a hacer un convenio contigo, guarda mi ley. Pero la ley de Dios siempre existirá y siempre existirá porque es eterna. Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dice así, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por eso yo te voy a dar una herencia, tus herederos serán como la estrella del cielo, y en tu descendencia bendecirá a todas las naciones, hablando de Cristo. Pues ya pasamos eso, sigamos adelante. Entonces, seguimos aquí en Santiago capítulo 2. Dice así, si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, tengo una palabra de Dios para ti, ahora Dios resuelve ese problema, ahora tú bla 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 bla, y yo no hago por ti, te mando $20. Dice, ¿de qué te aprovecha esa palabra de fe? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tienes fe para creer que Dios existe? También los demonios tienen fe y creen en Dios. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, hombre iluso o torpe, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿Quieres saberlo, que la fe sin obra es muerta? ¿De verdad quieres saber que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿No fue justificado por las obras? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿No te das cuenta de que su fe obró junta con sus obras? No sé si está entendiendo. O sea, ¿de qué me vale proferir que fe y no hay frutos dignos de arrepentimiento? Entonces esa fe es buchipluma nomás. Tiene que haber un resultado que acompañe la fe, que atestigue que esa fe está viva, que esa fe es eficaz. ¿Y cuál es eso? Los frutos, el resultado. La Torá de Dios testifica que tú tienes fe. Tú no puedes tener fe si no tienes la ley de Dios. Es imposible tener fe, es una fe muerta. Ahora, tú no puedes presumir que te salva a través de las obras de la ley, porque nadie se justifica para con Dios por las obras de la ley, porque a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no cuando vino Jesucristo. Él es la manifestación amplia de la gracia, claro que sí, pero todo el que murió antes de Cristo fue salvo por fe en Cristo, en el que había de venir. Todos murieron mirando el que había de venir. Todo el que murió antes de Cristo se salvó a través de Cristo. O se salvará a través de Cristo. Después un día hablamos de la salvación. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, las obras perfeccionan tu fe. Alabado sea el nombre del Señor. Y se cumplió la escritura que dice,
Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Isaías 41:8 dice Dios, dice Abraham mi amigo. Amén. En Génesis ya lo acabamos de leer. 15:6. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Yo estoy leyendo la Biblia, hermano. Dice aquí, ustedes pueden ver que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque si la fe no hay obra, esa fe no existe y no te puede justificar por la fe. Dice la Biblia, Santiago 1:22, sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, engañándoos a vosotros mismos. Gloria sea el nombre del Señor. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Por qué? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Entonces, las obras, amén. Así mismo, Manuel, las obras son el resultado de una fe genuina. Ahora, tú puedes hacer obras que no vienen de fe. Dice Pablo, si yo diere mis bienes a los pobres y aún diere mi propio cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, de nada me sirve. O tú puedes estar como el fariseo, ¿verdad? Había un publicano dándose en el pecho, Señor, ten misericordia, yo no soy digno de ti. Y había uno que decía, mírame a mí, Señor, que no soy como este publicano, que es un pecador, un hijo de la tiniebla, yo soy un santo tuyo, Jehová. ¿Qué dijo Jesús? ¿A cuál está huyendo Dios? ¿Al que se está arrepintiendo de sus pecados o a aquel que se cree justo? Ahora bien, la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios, no es algo tuyo, no es que yo tengo mucha fe. No, si Dios no te da, tú no puedes tener ni un gramito, no puedes tener nada de fe, porque Cristo no solamente es el autor de la fe, sino también el consumador, quien la lleva a cabo en tu vida. O sea, Él es el autor, la patente de la fe es de Él, no es tuya. Él tiene los derechos de autor. Él es el autor de la fe, el autor de la salvación. Eso le pertenece a Él, eso no te pertenece a ti. Ahora bien, cuando Él te salva, Él pone su espíritu en ti, porque Él lo que hizo fue esto, ya lo hemos explicado hasta la saciedad, ¿verdad? Que la ley era buena, el mandamiento era justo, era bueno, pero era espiritual, y yo estaba vendido al pecado carnal, no puedo cumplir la ley de Dios, no tengo la fe. ¿Por qué? Porque todavía Dios no se me había revelado a mi vida, no he nacido de nuevo, porque solamente cuando nazco de nuevo es que puedo cumplir la ley. Si no he nacido de nuevo, no puedo cumplir la ley. Eso fue lo que le dijo eso a Nicodemo. Nicodemo, usted tiene que nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Inmediatamente tú naces del agua y del espíritu, ya tú entraste al reino de Dios. Hay mucha gente esperando que Cristo venga y se lo lleve para el cielo para entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es Jesucristo. Cuando tú te aceptas a Cristo, cuando tú recibes el Espíritu de Cristo dentro de ti, ahí llegaste al reino de los cielos. Fíjate que Jesucristo habló del reino de los cielos, no habló del cielo, sino del reino de los cielos. Casi el 99.99 que Jesucristo habla del cielo, habla del reino de los cielos. Muy poca cosa habló, bueno, mi Padre que está en el cielo, los ángeles del cielo, ahí se habló del cielo. Pero cuando se refiere a nosotros, siempre nos habló del reino de los cielos. La única parte donde Jesús mencionó el cielo, referente a nosotros, fue cuando dijo, hagan tesoro en el cielo, donde los peledeístas y Danilo no corrompen, donde el ladrón y la polilla no corrompen.
La única parte que nos dijo, pero aún, si vamos a hacer tesoro en el cielo, vamos a ir a buscar para el cielo el tesoro. No, él dice en Apocalipsis 22:8 me parece, he aquí yo vengo pronto y mi galardón viene conmigo. Mi galardón viene conmigo. No que tú vayas a buscar el galardón al cielo. Dice, mi galardón viene conmigo y daré a cada uno según sus obras. ¡Ey! Según su fe. Ahí nos dice que el Señor va a darle a cada uno según su fe. Hay un error ahí, Daniel. Hay un problemita. El Señor dice, cuando yo vaya, le voy a dar a cada uno conforme a su fe. Hello. ¿Cómo es que el Señor va a pagar? ¿Conforme a tu fe? No, la fe para nosotros vivir, no para recompensarnos por la fe, porque la fe no es tuya, es de Él. Ahora Él te dio herramientas para que a través de la fe en Él, tú comiences a obrar en fe. A obrar en fe. ¿Verdad? Y por ejemplo, tú eres débil. Bueno, Él te dice, diga el débil, fuerte soy. Esa es una herramienta. Se fue la luz, dice Germán Castillo. Sí, Él nos dijo, cuando yo venga le voy a dar a cada uno según su fe. Él dijo, le voy a dar a cada uno según sus obras. Y dice Pablo, cada cual mire cómo edifique. Hay un fundamento que está bien alineado, está bien fuerte, que es Jesucristo. Hay otro fundamento encima de eso, una línea de blog, está la zapata, que fue Cristo. Y arriba hay otro fundamento, que son los apóstoles. Miren ustedes cómo construyan. Eso no es fe, eso es obra. Pero producto de la fe, no una obra producto de tu capacidad humana. Es una obra producto de tu fe en Dios. Entonces dice, cada cual mire cómo construya, porque hay muchos materiales. Hay oro, plata, piedras, pero también hay construcciones de hojarascas, madera. Porque esas obras van a ser probadas por el fuego. Y solamente las obras buenas son las que no se van a quemar del edificio. No más, no me meta para la predestinación. Pero Jesucristo es el autor de la fe. Manuel está dando un versículo que Jesucristo conocía a todo el mundo desde el principio y quién le había de entregar y conocía a cada cual. Conocía al cojo durmiendo, al ciego durmiendo, al cojo sentado. O sea, él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de él, porque él sabía y dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y yo lo voy a resucitar en el día postrero. La fe es un regalo de Dios. Pero ¿para qué Dios te dio la fe? Para que obre. Vamos al libro de Tesalonicenses, a Efesios, Filipenses. Me acabo de dar un glitch aquí, déjame ver. Vamos al libro de Efesios capítulo 2. Ya me llegó la cita a la mente. El libro de Efesios capítulo 2, ahí nos habla que por gracia somos salvos mediante la fe, no por obras. Las obras no te salvan. Ahora la obra dicen que tú eres salvo. La obra evidencian la salvación, pero no es que la obra te salva. Las obras no te salvan. Tú puedes hacer, porque Dios mira más allá de lo que tú haces, mira la intención de tu corazón con que tú haces las cosas. Dice Pablo, hay algunos que predican el evangelio por competencia, por hacerme mal. Oye, había gente que predicaba el evangelio dice, por hacerme daño. Tremendo. No lo entiendo bien, pero eso dijo Pablo, que alguna gente hacía. Entonces dice que no por obra, para que nadie se gloríe, sino mediante la fe. Dice así, porque por gracia, verso 8 del capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, ponle mucha atención a este verso, el verso 10. Primo López, bendiciones, bienvenido.
no por obra para que nadie se gloríe. Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hello, hello, hello. Oye, no por obra para que nadie se gloríe, pero nosotros fuimos creados en Cristo, somos hechura suya en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. No sé si entendiste. O sea, si tú naciste de nuevo, si tú eres hijo de Dios, tú fuiste creado para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que tú andes por ellas. No una decisión que tú decidiste y que yo soy el más santo, el más bueno y que no. Es que la salvación produce santidad. La salvación produce apartarte del mundo. La salvación produce en ti el querer como el hacer. Seremos juzgados por las obras. ¿Sabes por qué seremos juzgados por las obras? Por el simple hecho que las obras indican tu fe. Entonces, si no hay buenas obras, no hay fe. Por eso es un indicador. Por eso Jesús dijo, seremos juzgados por tus palabras. ¿Cómo por mis palabras? ¿Sí? De toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta a Dios en el día del juicio. ¿Y por qué por mi palabra yo seré juzgado? Porque tu palabra evidencia lo que hay en el corazón del hombre. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón lo que hay es pelota, tú vas a hablar de pelota. Si tu corazón lo que hay es política, tú vas a hablar de política. Si tú, de lo que sea que esté lleno en tu corazón, de eso tú vas a hablar. Entonces, dice que tú serás juzgado por tus obras. No fui yo que lo dije, fue Jesús. Dice que cuando Él venga, va a juzgar a cada cual según sus obras, no según su fe. ¿Por qué no según su fe? Porque hay una falsa fe, hay fe muerta. Y hay gente que tiene mucha fe muerta. Hay muchos apóstoles dando palabra de Dios, muchos apóstoles, y con millones de dólares en el banco, y los miembros de su congregación pasando hambre, sin trabajo en esta crisis. Hay concilios que tienen allá en República Dominicana, yo conozco, hay concilios que tienen miles de millones de pesos. Y tú lo conoces, primo, también. Tú sabes de eso. Yo sé que tú sabes. Hay concilios que tienen miles de millones de dólares. Y yo veo esos apóstoles, presidentes de concilios, haciendo live, dando palabra de fe. Y la gente muriéndose en esos concilios. Y pastores en la frontera pasando hambre y necesidad, descalzo. Esto es lo que Santiago está diciendo. La fe, si no tiene obra, está muerta. Dice, tú vas a ser salvo, justificado. ¿Tú crees que no vas a ser justificado por la obra, solamente por la fe? No. Dice que juntamente con tu fe y que las obras perfeccionan la fe. Interesante. Las obras son el resultado de tu fe, pero también las obras tienen un feedback para atrás para perfeccionar tu fe. Increíble. O sea, no somos salvos por obra, no por obra para que nadie se gloríe, pero somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, es que sí, solo sí. Si tú eres nacido de nuevo, tú tienes que hacer obra. No para ser salvo, sino porque eres salvo. O sea, las obras no es para justificarte. Justificados somos por la fe. Ahora, la fe produce mis obras. La obra no produce en fe, pero la perfecciona, dice la Biblia. Lo acabamos de leer ahora mismo en Santiago. Dice que las obras perfeccionan la fe de Abraham. Fueron perfeccionadas por sus obras. Gloria sea el nombre del Señor. La fe no es un ejercicio de positivismo como mucha gente cree. Eso es pensamiento positivo, no es fe. El pensamiento positivo no es fe. El mantra que repiten los evangélicos, prosperado, en victoria, que sé yo qué, que para ti, eso no es fe.
La fe tiene que evidenciarse por el cumplimiento de la Torá en tu vida. Si la Torá no se cumple en tu vida, no tienes fe. La fe no existe. Y creyó Abraham a Dios y la fe le fue contado por justicia. Pero él estaba haciendo algo. Él agarró un mulo o un burro, no recuerdo si fue un asno o fue un burro, creo que fue un asno, y lo llenó de leña y se llevó a su muchacho y amarró un cuchillo y amarró al muchacho, preparó la leña, preparó el altar. Él hizo una obra. Porque creerle a Dios conlleva una obra. Con creerle a Dios conviene moverte. Creerle a Dios conlleva el manifestar, en evidenciar esa fe. Pero no que tú la evidencias por esfuerzo, sino que la misma fe en ti provoca obras. Dice, estas obras son las que Dios dispuso de antemano. Eso no fue algo que tú creí, que vamos a preparar una funda y vamos a llevarla para el barrio a la gente pobre. Eso no salió de ti, eso lo provoca la fe. Porque el evangelio se revela por fe y para fe. ¿Verdad? No sé si está entendiendo. La Torá se cumple a través del Santo Espíritu de Dios, porque la Torá es santa y la única forma de que la Torá se hace vida en ti es a través del Espíritu Santo. O sea, la única forma es cuando la Torá se hace vida en ti, es a través del Espíritu de Cristo. O si no, es una letra muerta. Mientras no se hace vida en ti, es una letra muerta. Es un ministerio de muerte para el hombre carnal. Para el hombre carnal, la Torá es un ministerio de muerte. Para el hombre carnal. ¿Por qué? Porque el hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y eso crea enemistad contra Dios y acarrea las maldiciones de la ley. El hombre carnal acarrea las maldiciones de la ley. Ahora, Cristo vino para que la justicia de la ley se cumpla en mí. En nosotros, los que no, pero ¿cuál es nosotros? Los que no andamos conforme a la carne, porque hay de nosotros que andan conforme a la carne, sino en aquellos que andan conforme al Espíritu. Entonces, si por el Espíritu tú haces morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, el fruto del Espíritu se manifiesta en tu vida. Imagínate tú, el fruto tiene muchas características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, pureza. Contra tales cosas no hay ley. Parece contradictorio, Pablo, ¿verdad? Porque la ley no es para el justo. O sea, no matarás. Eso no es para ti. Tú eres redimido por la sangre de Cristo. Tú eres santo. Tú estás lleno del Espíritu Santo. Esa ley no es para ti. ¿Tú crees que esa ley es para ti? No matarás. No es para ti, porque se cumple en nosotros la justicia de Dios. La Torá de Dios, la Torá se cumple en ti, la Torá se cumple. Tú eres la manifestación de Dios. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Y el Señor y su palabra son uno. El Señor y su Torá son uno. Y cuando tú te unes al Señor, te estás uniendo a la Torá. La Torá se hace vida en ti, que es la palabra viva de Dios. Jesucristo es la palabra viva de Dios. Y esa palabra de Dios a través del Espíritu Santo crea en ti el hombre interior que se deleite en la ley de Dios. Dice que el hombre con el Espíritu en su mente, yo me deleito en la ley de Dios. Tengo complacencia en la ley de Dios. Entonces cuando yo ando por el viejo hombre, la ley es dura, la ley no es difícil de cumplir, esos son mandamientos, pero cuando yo ando en el Espíritu, me deleito en la ley de Dios. Ya no es difícil, ya no es algo malo, matar no es malo, abstenerse de matar no es malo, ¿verdad? Asesinar es malo, pero para mí, esa ley no es para mí, porque yo no voy a matar a nadie, ¿verdad? No te inclines ante dioses ajenos. Esa ley es para ti, Francisco. No, no es para mí. Porque yo
Mi único Dios es Dios, mi Elohim, el único Dios verdadero. Esa ley no es para mí, eso es para los que se están hincando a dioses ajenos. Muy buen ejemplo. Cuando ando manejando y no me paso en rojo y voy a la velocidad adecuada, para mí no hay ley de tráfico. ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo la ley. ¿Esa ley es para quién? La ley dice que no, si te pasa en rojo, te da una contravención, o una multa, o preso, lo que diga la ley. Y como tú no te pasas, esa ley es para los que se pasan en rojo, no para ti, pues tú no vas a tener la consecuencia de violar esa ley. ¿Verdad? Entonces, hay una bendición en la Torah de Dios. Hay una gran bendición en la delicia. Entonces, el Shabbat no es un castigo, sino un placer, porque Dios lo creó para el hombre. Y anuncian el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que anuncia, eso es lo que tú celebras cada Shabbat. El reino de Jesucristo aquí en la tierra. El descanso, nuestro reposo. Eso es lo que anunciamos. Pero que esa es sombra de lo que había de venir. Sí, no, de lo que ha de venir es sombra. Todavía no ha llegado el reposo. Todavía no ha llegado el reposo. Todavía es una sombra de lo que había de venir. Sí. Que la ley es una sombra de lo que había de venir. Sí, era una sombra. Ahora en el nuevo pacto la tenemos completa. No tenemos la sombra de la ley. Tenemos la ley en vivo y directo. En el primer pacto teníamos una sombra. Es verdad. Pero en el segundo pacto la tenemos la Torah viva dentro de nosotros. La hora es la real. La más fuerte, lo más duro, lo más tremendo, lo más específico, lo más grandioso. El pacto, la ley no es una sombra, el pacto. El pacto sinaítico, la ley de Moisés, era una sombra de la ley de Cristo. Ahora, la ley de Cristo es la ley de Moisés integrada en mi adentro, en mi ADN, en mi célula. Y yo respiro la ley de Dios, veo por la ley de Dios, oigo por la ley de Dios. Y es una maravilla. Se llama el fruto del Espíritu, se llama el Espíritu Santo, se llama la vida de Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Y cómo entonces voy a quebrar la ley si es la vida de Cristo la que estoy viviendo? Ahora, si fallamos, tenemos abogado para con el Padre. Si Él fue que me declaró justo, el que me justifica. El que va a condenar al mundo me dijo que yo soy justo. Entonces, yo tengo que ir a donde Él. Y dice, Señor, ¿qué está pasando aquí? Él me va a decir, Nahum, bástate en mi gracia. Di que tú eres fuerte, no diga que tú eres débil. Piensa que tú eres fuerte, yo te he dado mi mente. Entonces, wow. Tremendo versículo, Francisco. Así como me está tirando una bomba de versículo aquí. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y esa es la libertad. O sea, los mandamientos no son una opresión como nos vendieron a nosotros, como nos han dicho a nosotros. Que la ley, qué difícil que esto. No, eso es el hombre carnal. Esa es la naturaleza caída de Nahum. Es difícil el mandamiento, es duro para la naturaleza caída. Ahora, para el nuevo hombre, es un deleite. Entonces, cuando tú andas por la mente de Cristo, ya no vives tú, es Cristo en ti. Y Cristo guardó los mandamientos para que tú los guardes. No fue que Él te libró de guardar los mandamientos, no, sino que Él puso su espíritu para que la justicia de la ley se cumpla en ti. Él no te liberó de la ley, Él te ha liberado de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Maldito todo aquel que no permaneciera en las palabras escritas en este libro. Esa es la maldición de la ley. ¿Cómo Cristo te libera de la maldición de la ley? Haciendo que tú te mantengas en la palabra escrita en este libro. ¿Cómo Él lo hizo? A través del Espíritu Santo. Y ahí entonces hay que entrar la fe. Ahí que entre en juego tu fe, tienes que creerlo. Tienes que aceptarlo. Tienes que rendirte. Porque el ego no quiere rendirse. El ego es el que se cree santo, poderoso, fuerte por sí mismo. El ego, que yo tengo libre albedrío, que yo elijo, que yo decido. No, tienes que rendirte y entender que tú eres siervo de la justicia. Y si eres siervo de la justicia, tienes que guardar la Torah de Dios. Ahora, si no estás guardando la ley, es porque no eres siervo de la justicia. Estás siendo siervo del pecado. Santiago
1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Wow. Entonces la fe no elimina la ley como una... No, que ahora es por la fe, aunque no es por la ley. No. Romanos capítulo 3 nos dice que si la fe invalida la fe invalida la ley, en ninguna manera. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La fe, ¿qué es lo que hace? La confirma. No andamos por obra, andamos por fe, no por vista, sino por fe. Caminamos, procedemos en fe, por fe, para fe, pero esa fe tiene que producir el cumplimiento de la Torah de Dios en mi vida. Es el resultado de la fe. La Torah no me da como resultado la fe, ahora la fe me da como resultado la ley de Dios. Vamos a leer ese verso, Romanos capítulo 3. Vamos a ver. Romanos capítulo 3, verso 31. A ver si puede publicar ese verso, Francisco. Romanos 3, 31. Luego dice, luego por la fe invalidamos la ley, que eso es lo que Alcide dice, ¿no? Que ahora estamos justificados por la fe. Pero siempre fuimos justificados por la fe. Abraham fue justificado por la fe. Todo el mundo que ha sido justificado es por la fe. Ahora esa fe produce obra, tal como lo leímos en Santiago. Hay una obra que es producto de esa fe, ¿verdad? Que es guardar los mandamientos del Señor. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, de ninguna forma, sino que confirmamos la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace la fe? ¿Elimina la ley? No. La fe confirma la ley. Vamos a hablar en el próximo video de la gracia, aunque ya creo que queda sobreentendido. Fe, gracia, Torah, pactos, es la misma cosa. No existe diferencia entre la gracia y la ley. La gente confunde ley con los pactos. El primer pacto no Dios lo violentó. Dios hizo un pacto eterno. El hombre lo quebrantó, lo incumplió y lo invalidó. Entonces Dios se hizo de un segundo pacto para que el hombre pudiera cumplir la ley. ¿De qué manera Dios lo hizo eso? Dijo, ahora en el nuevo pacto que haré, yo voy a poner mi espíritu dentro de ellos para que puedan mantenerse en mis estatutos, en mis principios. Y por eso cuando tú vas a pecar, el Espíritu Santo te dice, hey, ¿qué vas a hacer? Hey, mi hermano, porque para eso puso Dios el Espíritu Santo, para que guarde la ley del Señor. Y por eso el Espíritu Santo te reprende, se contrita dentro de ti, porque Dios dijo, yo haré que guarden mi ley, que se mantenga en mis estatutos, que se mantenga en mi pacto. ¿De qué forma lo haré? Este es el nuevo pacto que haré. Pondré mi ley en su mente y en su corazón, pero no solamente la pondré en su mente y su corazón, sino que pondré mi espíritu dentro de ellos para que mi espíritu le dé la victoria, para que mi espíritu lo pueda guiar a toda verdad, a toda justicia, para que mi espíritu lo mantenga en la Torah. Eso es la gracia. Ya le adelanté el tema de la gracia. La gracia es que no es tu esfuerzo ni tu capacidad que te hace cumplir la ley, sino que es el mismo poder de Dios, en que tú estabas muerto y que no merecías, sino que Dios envió a su Hijo para que la justicia de la ley se cumpla en ti. ¿De qué manera? Creando una ley del Espíritu dentro de ti que anula, contrarresta la fuerza de la ley de tu miembro que te lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces Cristo puso una ley del Espíritu de vida que te libera de la ley del pecado. ¿Para qué? Para que guarde los mandamientos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué?
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el Espíritu me hace guardar la Santa Torá, porque para eso vino Cristo, no fue para otra cosa. Cristo vino para que tú guardes la Santa Torá. Dijo Pablo, lo que era imposible para la ley, no porque la ley era mala, porque era justa, santa, buena, perfecta y espiritual. Dios envió a su Hijo porque yo no pude cumplir la ley, porque yo estaba condenado al pecado y el pecado tomó ocasión por el mandamiento y lo que era bueno lo convirtió en muerte, lo que era de vida lo convirtió en muerte para mí. Pero el pecado fue que hizo eso, no el mandamiento, porque el mandamiento es santo, justo, bueno y espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces Dios dijo, el hombre no va a poder porque está vendido al pecado. Entonces Dios dice en Romanos 8:2 que lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil en la carne, no por problema de la ley, no que la ley era mala, que era maldita, no. La ley es bendita, pura, buena, perfecta. El problema estaba en mí. ¿Y cómo Cristo vino? Entonces Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado para condenar al pecado que está en tu carne. Entonces lo condenó a que no tenga poder sobre ti. Y a eso fue que Cristo vino a liberarte. Y entonces puso su Espíritu Santo dentro de ti para guiarte a toda verdad. ¿Qué es la verdad? La Torá. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y en toda justicia. Entonces el Espíritu Santo me hace guardar la Torá. Es el resultado del sacrificio de Cristo en el madero del monte de la Carabela. Eso es más bonito, en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, ¿verdad? Ya lo tenemos en la cabeza metido. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tuvo ese objetivo, según dice Pablo aquí en Romanos. Voy a leerlo ya. Y ya lo hemos leído tantas veces, pero a mí no me es molesto repetiros las mismas palabras, como dijo el apóstol Pablo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de muerte. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y de esa forma Cristo me liberó de la maldición de la ley. Y a través de cumplir la ley, por medio de su sacrificio y por medio de su Santo Espíritu que puso en mí, yo puedo cumplir la ley. Entonces Él me regaló la justificación. La justicia de la ley se revela en nosotros. Incluso Dios dice que fuimos hechos justicia de Dios. Tú eres justicia de Dios. El nivel de santidad del hombre espiritual. Pasa que hay mucha gente que ignora, lo dijo Pablo, que no ignoremos que tenemos la mente de Cristo. Pero hay gente que la tiene en plástico, nuevecita, en caja, empaquetada la mente de Cristo. Nunca la han usado. Muchos cristianos de 50 años en el Evangelio nunca han usado la mente de Cristo. La tienen nuevecita, enfundita y todo. Por eso Pablo dice, no ignores que tú tienes la mente de Cristo. Y tú crees que tú con esa capacidad dentro de ti, que se llama Espíritu Santo, mente de Cristo, ponle cualquier nombre que tú quieras, con esa capacidad dentro de ti, tú no puedes guardar los mandamientos de Dios. Es como decir, Dios no puede guardar su propio mandamiento. Cuando tú dices, yo no puedo guardar los mandamientos de Dios, tú estás diciéndole a Dios, Dios, tú no puedes guardar tus mandamientos. A ese nivel de negación estamos nosotros. Porque es la vida de Cristo que va a guardar esos mandamientos en ti. No sé si está entendiendo. No es tu ego, no es tu yo, no es tu santidad, no es tu poder ni tu capacidad. Es la vida de Cristo, es el Espíritu Santo que va a guardar los mandamientos de Dios. No sé si está entendiendo la profundidad de lo que Dios te estoy hablando. O sea, Dios puso su Espíritu
y te dijo, tú eres justicia mía, tú eres mi justicia, tú eres. Es que esto es algo tan grande que es difícil de creer, hermano. Muy difícil de aceptar y de comprender la dimensión tan grande que esto tiene. Dios te hizo justicia de Él. Tú eres la justicia de Dios. Pero yo con todos los pecados, el nuevo hombre que es en ti, el que nació del agua y del Espíritu, si es que tú tienes el Espíritu de Cristo. No de que si tú eres evangélico. Si es que tú tienes el Espíritu de Cristo, Cristo va a hacer, porque eso fue lo que dijo, voy a poner mi espíritu y haré. Eso no es una obra tuya. El guardar la ley es una obra del Santo Espíritu de Dios en ti. Por eso dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, ¿no? Porque no se sujetan a la de Dios los carnales. Ahora bien, es un trabajo del Espíritu Santo en ti. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Rendirte. Decir, yo no puedo. Hazlo por mí. Hasta que tú no llegues a ese momento de rendir tu vida delante de Dios. No hablando de que tú seas evangélico, que seas pastor, que seas diácono. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de rendirte. De morir. Tu ego tiene que morir. Y la vida de Cristo tiene que salir en ti. Entonces la vida de Cristo va a guardar sus mandamientos. Cuando tú dices, yo no puedo guardar la ley, estás diciéndole a Dios, Dios, tú no puedes, ni tú mismo puedes guardar la ley. Porque Dios lo que te está diciendo, soy yo que la voy a guardar a través de ti la ley. Soy yo el que la voy a llevar a cabo. Soy yo el que... Entonces cuando tú te rindes, tú te das cuenta y dices, wow, yo no llevo la ley me lleva a mí. La Torah de Dios que está haciendo todo en mi vida. La santa palabra de Dios es que está, wow. Entonces tú empiezas a tener deleite en su santa ley. Deleite en su santa ley. Y tú vas a ver que el evangelio no es difícil. No es que no vayan a haber tribulaciones. Es que en medio de la tormenta tú te puedes hasta acostar. Ni siquiera a veces ni te molesta en calmar los vientos. Puedes calmar los vientos, pero también puedes dormirte. Lo que tú quieras. O sea, tú entras en la libertad en Cristo. Si tú quieres le dices a los vientos, cálmense. Pero si tú quieres te puedes dormir con todo y viento. Es una decisión tuya, lo que tú quieras hacer. Te puedes acostar en la barca y decir, maestro, dame un lado que voy a dormir contigo. O puedes decirle a los vientos que se calmen. Cualquiera de las dos, lo que te dé la gana hacer. Porque ya tú vas a vivir por el nuevo hombre. Cuando vives por el nuevo hombre no puede quebrantar la ley de Dios. No puede. No puede. No hay forma de que el nuevo hombre quebrante la ley de Dios. El hombre interior se deleita en la ley de Dios y no hay forma de que la quebrante, porque el nuevo hombre y la ley son uno. Todo el que se une al Señor es un espíritu con Él. Pero sigue la naturaleza caída ahí. Ahí que está el detalle. Y tu experiencia es que tu mayor experiencia es con tu carne. Y por eso tú crees que no tiene capacidad. Ignora que tiene la mente de Cristo. Este cuerpo de pecado no puede porque no es justo. Pero el camino de justicia se puede recorrer por el Espíritu de Cristo y surge la justificación. Pero esa justificación no es que tú vas a seguir de continuo en el mal. Perseveraré en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. ¿Cómo si hemos muerto al pecado? ¿Seguiremos aún en él? No. Entonces el resultado de que está en la nueva vida en Cristo Jesús es esa, que está guardando la Torá. Dice Ángel, que cuando tú le dices, dame un lado para dormir, Jesús te pregunta, pero tú no roncas, ¿verdad? Porque yo no quiero que me despierte. Lo que te quiero decir, hermano, es que tú eres perfecto. Tú eres perfecto. Estoy hablando del hombre interior. Estoy hablando del nuevo hombre. El nuevo hombre es un clon de Jesucristo. Y cuando tú andas por el nuevo hombre, no hay forma de no cumplir la ley de Dios. Se cumple de manera natural, sin esfuerzo, sin complicaciones, sin tormentos, con delicias se cumple en tu vida, como respirar. Tú ni estabas dando cuenta a lo mejor hoy que estabas respirando. Así conmigo, respira profundo. Exhala. Tú no te estabas dando cuenta que estabas respirando. Así es cuando tú andas en el Espíritu. Tú no estás pendiente de guardar la ley de Dios. Porque es que tú eres uno con la palabra.
La palabra es vida en ti. Tú respiras la Torá, tú ves por la Torá, tú escuchas por la Torá, tú haces todo por la palabra de Dios, porque tú te vuelves un espíritu con el Señor. Todo el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Un solo espíritu con Él. Pero nuestra experiencia es del lado carnal que tenemos. ¿Por qué? Porque pensamos en la cosa de la carne, vivimos en la cosa de la carne, entonces viviremos quebrantando la ley de Dios, porque el hombre natural carnal no se sujeta a la ley de Dios, tampoco puede hacerlo, y por eso vive en enemistad contra Dios. Y esa es la maldición que Cristo vino a liberarte, a que tú puedas cumplir la Torá. ¿De qué manera? A través de su Santo Espíritu voy a poner mi espíritu y haré que guarden mis leyes, que guarden mis estatutos, que guarden mis ordenanzas. Yo haré. Dios muere, tienes que morir. Muere al yo, muere al ego, muere a la santidad religiosa. Este rabacanda que tú tienes, que tú eres lo más santo, lo más puro, tienes que morir a eso. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Porta Ángel 3.2, con guardar la Torá. Pero el problema que tenemos nosotros es de un evangelio del ego, del orgullo. Tú no ves que cuando una gente falta, hasta se descarría. Cuando un pastor no cuando falta, sino cuando descubren que faltó. Un pastor puede estar en pecado 10, 20 años, pero el día que lo descubren, llora, se humilla y entrega a la iglesia. Pero tenía 20 años bendiciendo al pueblo de Dios en fornicación. Tenía 20 años ministrando la palabra de Dios en fornicación o adulterio. Y tenía 20 años Dios usándolo. Pero de que la gente se dieron cuenta, parece que ahí fue que el Dios de ellos se dio cuenta. Porque la gente tiene una relación, no con Dios, tiene una relación con el hombre y con la sociedad, no con Dios. ...20 años en fornicación y orando por los enfermos, se sanan y hablando en lengua y todo eso. Y el día que lo descubren, se humilla, llora y entrega a la iglesia. ¿Qué pasó ahí? No tenía una relación con la Torá de Dios. No estaba teniendo la delicia con la Torá de Dios. No es que no pequemos. Podemos pecar, podemos fallar. Nadie está exento de no fallar. Pero la misma Torá de Dios te levanta, te restaura. Cuando esa Torá de Dios está dentro de tu vida, te redarguye de pecado y te levanta. Y tú comienzas a ver que el poder de Dios empieza a perfeccionar esa debilidad. Entonces la fe sin la Torá está muerta, no sirve. Es una fe falsa, es una fe fingida, es una fe de labios. La fe sin obra está muerta. Entonces, si tú tienes fe, tienes que evidenciarse en frutos de esa fe. De lo contrario, eso es demagogia, palabrería, apariencia de piedad. Apariencia de piedad, que es lo que te enseña la religión, a tener apariencia de piedad. Pero la palabra de Dios, tener una relación con la palabra de Dios es algo espectacular. Es algo que te da vida y paz. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es el reino de los cielos. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dios les bendiga.